Hoy vamos a hablar de la película Delgada Línea Azul, un documental dirigido por Errol Morris. La película explora el asesinato de un oficial de policía en Texas y la condena de Randall Adams, poniendo en duda la verdad construida por el sistema judicial. A través de entrevistas y construcciones visuales, el documental muestra cómo los testimonios pueden ser contradictorios. La Delgada Línea Azul es un documental seminal que ha tenido un impacto significativo en el género documental. Pero para saber por qué este documental es tan emblemático, hay que compartir información sobre los personajes principales. El protagonista del documental sería Randall Adams, que fue condenado en 1977 por el asesinato del oficial Robert Wood en Dallas, Texas. En 1976 fue sentenciado a muerte, aunque su condena fue reducida a cadena perpetua. Seguimos con David Harris, que es conocido como el chico que sabía demasiado. Bueno, este chico era un adolescente cuando se presenció el crimen e inicialmente declaró que Adams había cometido el asesinato, pero más tarde retractó su testimonio, alegando que había sido coaccionado, es decir, que lo inculpó injustificadamente. Seguimos con Robert Wood, que es la víctima. Era un oficial de policía que fue disparado mientras ayudaba a un conductor con problemas en su vehículo. Digamos que su muerte fue el catalizador de todo el caso. Este documental es notable por ser uno de los pocos documentales que ha contribuido directamente a la liberación de alguien condenado injustamente. Este documental aborda una serie de temas complejos que van más allá de un simple caso policial. Entre ellos destaca especialmente el injusto encarcelamiento, mostrando cómo una persona puede ser condenada no necesariamente por pruebas sólidas, sino por errores de la investigación, testimonios contradictorios y decisiones cuestionables dentro del sistema judicial. Además, la película nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la verdad, cómo se construye y cómo se puede cambiar dependiendo de quién la cuente. Muchas gracias por introducirnos al tema. Iniciaremos hablando sobre el injusto encarcelamiento de Adams por el asesinato del oficial Wood. Pese a que estuvo en la escena del crimen, no hubo suficiente evidencia para incriminarlo eficazmente, pero aún así su perfil era el ideal para ser encarcelado fácilmente, dado que su edad era mayor y el que era evidentemente el culpable era un menor, entonces no se le aplicaría la ley con toda la fuerza que pudiera hacer. A ver, yo quería hacer énfasis, ya que estamos todos aquí, pues, en cómo se las arregló Harris para hacer todo esto, porque es como él en ningún momento siente alguna pizca de, no sé, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? Remordimiento. Exacto, remordimiento por las cosas que está haciendo. Entonces aquí es cuando yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué creen que pasaba por la mente de Harris, ¿no? Es que Harris como tal, es que la gente no tomó mucho en cuenta esto, pero Harris ya venía teniendo conductas muy agresivas, muy problemáticas. Recordemos que anterior al asesinato del oficial Wood ya había cometido algún tipo de hurto, de robo, inclusive terminó matando a una persona unos años después del juicio que le hicieron a Adams injustamente. Pero sí, yo pienso que fue muy injusto lo que le sucedió a Adams, porque yo pienso que por el tema de la edad fue que la justicia protegió mucho a este... Harris. Sí, perdón, a Harris, sí. De hecho, yo pienso que a la justicia le convenía más proteger al menor de edad, ya que
ya que estaba establecido en las leyes de allá de Estados Unidos y no les convenía ir en contra del menor. Pero sí, así funcionan lamentablemente las cosas allá y en varias partes del mundo. Bueno chicos, pero ya cambiando de tema, ya yéndonos más al documental, a lo técnico como tal, ¿no? De cómo Errol Morris llevó esta historia, cómo llevó el hilo. O sea, podemos decir que hay algo innovador, claro, en cómo él lleva a cabo todo este proceso, ¿no? Por lo menos hemos visto que a lo largo del documental se van creando escenas que, bueno, el ejemplo más claro es lo primero que vemos sobre el asesinato, que es una escena completa de cómo se imaginaban la escena inicialmente a los policías. Luego vamos viendo como reimaginaciones de eso en base a los testimonios de otras personas o a los descubrimientos que se van haciendo progresivamente medida que avanza la investigación. Lo que va haciendo que cambien ciertos hechos en esa pequeña secuencia que mete en intermedia, que es cuando el oficial se baja de la patrulla, se acerca al auto y le disparan. Todas las cosas que suceden a su alrededor varían ligeramente en base a los otros aspectos que ya mencioné. Estoy de acuerdo porque al principio se muestra un punto de vista que con el pasar del filme va variando constantemente, se llega a revelar cosas que no se veían originalmente en el primer flashback, en el primer recuerdo, y con eso vamos descifrando cada vez más, o bueno, más bien vamos esclareciendo aún más acerca de lo que realmente sucedió aquella noche en donde asesinaron a la oficial Woods, y eso derivó en la inculpación injustificada de Adams. sí, incluso Morris hay algo que me encantó y es cómo involucra cada nuevo escenario en un mismo, o sea, monta un nuevo mundo en un mismo escenario. Por lo menos al principio fue con los carros, después como con la oficial que estaba tomando la bebida, incluso tú contabas que había una referencia a la sangre del oficial muerto con el... Exacto, que también algo que me llamó la atención es que hicieron mucha metáfora, como por ejemplo en una escena la oficial se le derrama el chocolate de Burger King, que cuando cae al suelo y se derrama hace alusión a la sangre del oficial Woods que fue asesinado aquella noche. Y incluso la banda sonora, que es perfecta, cada momento lo acompaña de tensión, de cómo Morris logra que el espectador se vaya confundiendo más a medida que avanza la historia, ¿no? Esta sensación de que parece que ya todo está claro, pero llega otra cosa y ya estoy confundido de nuevo. Morris lleva muy bien esta dinámica a lo largo del documental, pienso yo. Una vez teniendo todas las piezas, se nos muestra una recreación final de cómo quedó todo ante el ojo público, claro. Y también se da un final poco, por así decirlo, agridulce, ya que los dos terminan en prisión. Pero afortunadamente, en la vida real, luego del estreno de la película, tuvimos un final feliz para Adams, puesto que se hizo tan popular la película que se logró reabrir el caso y estuvo en libertad. Y logró vivir una vida, digamos que normal, plena hasta cierto punto, sí, puesto que murió en el 2010 por un cáncer cerebral. Pero al menos murió en libertad, rodeado por la gente que ama. Incluso, bueno, el cierre, que cierto, lo mencionabas, es bastante agridulce, mostrándonos que la última conversación que tienen con David Harris, ni siquiera es presencial, es por, bueno, Morris lo muestra como una grabación, no sabemos en realidad qué habrá pasado, lo muestra como una grabación y es bastante curioso y bastante tétrico, me parece, no sé si soy el único que piensa, que la grabación es como en el que no me arrepiento de nada, todo lo hice y aquí estoy, y bueno, él tuvo el error. Al final del filme podemos ver a Harris diciendo que este Adams era inocente, que él no tenía la culpa, pero en ningún momento lo vemos retractándose
o teniendo algún tipo de remordimiento por las acciones que cometió tanto antes de lo sucedido aquella noche como después, cuando inclusive mató a un oficial, no sé si era un oficial o una persona, pero eso fue años después de lo sucedido. Bueno, sin duda alguna es un documental muy chévere, muy bacano, que deberían darle una oportunidad a todos. Es bastante interesante cómo, bueno, esta sociedad, cómo la justicia en ciertos países es injusta para muchas personas, y creo que esto puede abrir varios debates y varias cosas para el futuro. Demasiado, porque este filme retrata demasiado las injusticias y las miles de casos de corrupción que existen alrededor de las justicias de los países de todo el mundo. Por ejemplo, este filme, al menos para mí, me recordó al caso de aquel niño afroamericano que injustamente lo sentenciaron a muerte porque pensaron que él había asesinado a 2 niñas blancas de Estados Unidos, y eso hizo que me así que sí, este filme sería un fiel retrato a todas esas injusticias que lamentablemente existen, pasan, más que nada por conveniencia, más que nada para acatarse a las leyes de sus respectivos países, y cómo tienen que recurrir a la corrupción o a acciones no tan, por así decirlo, equitativas para ambos. Bueno, y creo que eso sería todo por hoy, ¿no? En nuestro podcast de realidades ocultas. Y espero que hayan aprendido un poco sobre cómo se puede convertir algo tan difícil de contar, porque es difícil de contar, en una historia que te transmite todo.